El viernes, ya lo comentábamos hace un momento, detienen al ex procurador Jesús Murillo Caram y este hecho desató muchísimas especulaciones, discursos triunfalistas del gobierno federal, bueno, lo sabe. Pero realmente, ¿qué avances hay en torno a esta investigación por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa? ¿Son claros, concretos, concisos? Vaya, ese es el tema que ponemos sobre la mesa. Saludo con gusto a nuestro director editorial Raúl Frías Lucio y a Víctor Hugo Hernández. Señores, vaya asunto, vaya tema. Hola Magda, quiero saludarte. Víctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Vaya tema para iniciar esta semana. A ver, ¿qué cambia? ¿Qué cambia de la verdad histórica a la verdad que se dio a conocer esta semana, la semana pasada, por parte del subsecretario? La verdad política. Tienes toda la razón. A ver, vamos tratando de desglosar, de entender un poco mejor este asunto. ¿De qué estamos hablando? Dice Encinas que se trató de un crimen de Estado, ¿sí? Pero ¿de qué está hablando, Víctor? ¿Está hablando del asesinato y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa? ¿O está hablando, sí, de ese manejo que posiblemente, que es lo que están señalando, el Estado intentó encubrir este hecho? Y es exactamente lo que no me queda muy claro luego de leer el informe de Alejandro Encinas de la semana pasada y liberar también más de 83 órdenes de aprehensión en contra de diferentes personajes por parte de la Fiscalía General de la República. A ver, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo lo entiendes tú, Víctor? Raúl, estamos hablando de una nueva versión, de una nueva verdad, porque en este país las verdades se construyen dependiendo los sexenios y dependiendo los intereses o de quien esté al frente del gobierno en turno. Se entiende como crimen de Estado, eso es lo que quiero yo también pensar, porque tengo mis dudas, igual que tú, el ocultamiento de la verdad de los hechos, la alteración de las escenas del crimen, el ocultamiento de los vínculos de la autoridad con el crimen y ocultar la participación de agentes del Estado. Todo eso suma un crimen de Estado, que la verdad, pues mira, yo te podría ir refutar muchas cosas, comentaba hace un momento, hasta dónde es posible y factible que con estos elementos se pueda enjuiciar a un procurador de justicia, y bien lo dices tú, pareciera en la narrativa que fue este hombre el que organizó y propició el asesinato de estos 43 normalistas. La verdad es que él llegó 15, 20 días después a hacer la investigación. Una investigación en la que, por cierto, participaron también la Comisión de Derechos Humanos, un grupo de investigadores independientes y la Procuraduría General de la República. Una investigación que, si mal no tengo el dato, es la más importante que se ha hecho desde la que se hizo con Luis Donaldo Colosio, que también tiene sus asegúnes, ¿verdad? Porque en este país todas esas investigaciones al final del día te dejan un dejo de duda y de desconfianza. Pero de ahí a que por un crimen de Estado se pueda mantener a un personaje como Murillo Caram, que no es santo de mi devoción y que tiene su propia historia, claro, en la cárcel, hay un gran trecho, la verdad. A ver, yo creo que tienes toda la razón en lo que estás mencionando. Sí, me parece que primero sí falta clarificar este tema. Me parece, como tú bien lo dices, sí, este señor tiene su historia y la has dicho exactamente en el manejo presupuestal, cuando compró helicópteros, cuando compró un avión, sí, claro, con mucho dinero del erario público, sí, para uso personal dentro de la Procuraduría General de la República. Es un ejemplo acabado de ese PRI que tanto nos han ahora denostado y que tanto han señalado. Pero independientemente de eso, me parece que sí es importante esto. A ver, ¿qué es lo que hace Alejandro Encinas con este informe? Y conste que desde mi punto de vista Alejandro Encinas me parece que es un funcionario serio, que ha hecho las cosas bien, sí, probo, bien intencionado. Bien, así es, o sea, de alguna forma creo que ahí coincidimos todos. Pero el tratar de ponerle crimen de Estado, sí, a este crimen que sin duda pareciera que sí lo es, donde hay participación de autoridades de policías municipales, de policías estatales, que hay miembros del ejército involucrados, que hay crimen organizado, que hay narcos, que hay políticos y que de alguna forma están en medio de esto. Pero en esencia, Víctor, si analizas el informe, la verdad histórica de Murillo Caram sobre la razón por la que mataron se sostiene.
O sea, no cambia. Se mantiene. Sí, hay variación nada más. La única variación es los incendiaron y los quemaron en el basurero. ¿De Cocula? Así es. O los separaron, y un poco la participación del ejército, que es un punto delicado que seguramente vas a tocar. Pero es la misma. Bien, a ver, sí, y eso hay que estarlo mencionando. ¿Quién mató a los 43 jóvenes o los desaparecieron? Sí, este pleito entre los rojos y la parte de Guerreros Unidos, que son dos grupos criminales que se disputan el tema ahí en el estado de Guerrero. Y eso es exactamente, sí, eso no cambia. ¿Sí? Que si llevaba un quinto camión droga, que si la policía los detiene y los entrega a los grupos criminales, eso de alguna forma se sostiene. Y desde luego me parece que es un punto muy delicado el tema que también revela este informe, el que el ejército mexicano tenía infiltrado a un teniente del ejército en estas organizaciones de los estudiantes de Ayotzinapa. Ese es otro tema, pero ojo. Eso es un tema que también vale la pena tener claro. Y esto me parece que nos lleva a otros escenarios. Pero hablando de Ayotzinapa, hablando de los 43 desaparecidos, hablando de estos jóvenes y lo que ocurrió, la verdad histórica con la verdad histórica de la 4T no cambia en esencia. Sí hay que estar desde luego atentos a estas 83 órdenes de aprehensión que ya se empiezan a correr, en donde está Murillo Karam, donde está Cerón, que está asilado o refugio en Israel, donde están policías municipales de Huitzuco, 6 policías de Iguala, 1 de Cocula, 11 policías estatales de Guerrero, 14 miembros del crimen organizado de Guerreros Unidos y desde luego estos mandos militares, 20 mandos militares, que me parece va a ser interesante hoy en esta relación intensa que hay entre el gobierno federal, el presidente López Obrador y los miembros del ejército, cómo va a precisamente a fluir. Ya veremos, pero me parece que sí, en esencia la verdad histórica no cambia mucho. Cambia en el discurso político del gobierno federal porque el presidente se comprometió hace 4 años, cuando llegó como presidente de este país, a volver a abrir el expediente y llegar a otra verdad. Pero la verdad en sí es que no cambia. Sí, no, Raúl, sí no me cambia. Parece, no cambia, y sí me parece que de alguna forma esta parte del encubrimiento, el tratar de manejar, es decir, de lo que se está acusando a Murillo Karam, al ex procurador general de la República, me parece que el tema de tortura se podría caer, va a ser difícil que jurídicamente lo pueda mantener, el tema de desaparición forzada lo veo difícil, y el único que sí podría de alguna forma proceder es el tema de actuar en contra de la administración de la justicia. Veremos, Víctor. Mira, Raúl, en todos esos casos que tú mencionas, ¿a qué es lo que más se puede definir? Un exceso de autoridad. Un exceso de autoridad y también una responsabilidad, yo no digo penal, yo creo que más bien es de tipo político en todo caso, ¿no? Totalmente. De desprestigio, pero hasta ahí. Ahora, el presidente saca ahí un fragmento de una rueda de prensa de Murillo Karam, donde dice, él se autoculpa, se reconoce, y sale, y ¿qué es lo que dice el entonces procurador? Vamos a reunirnos para hacernos responsables de la información y de esta situación. Eso no es un delito, por favor. O sea, en cualquier comisión o en cualquier donde participan 15, 20 dependencias, como en este caso, tienen que unirse para ponerse de acuerdo en cómo van a armar las diferentes partes investigadas. Pero bueno, ese es un caso. Y el otro, a final del día, sabemos que Guerreros Unidos estuvo metido. Sabemos, y se corre la versión cada vez más firme, de que había droga de por medio en un autobús. Sabemos que fueron el crimen organizado quien ejecutó a estos muchachos en contubernio con policías de todos los niveles, y se discute la participación del ejército. Esa es la verdad, ¿no? Ya no se discute. En el informe de Encinas se está reconociendo la participación del ejército, por lo menos como omisión. Por omisión, pero no es lo mismo omisión que comisión y que acción. Habría que ver cuáles son los niveles de participación. Así y es. también habría que ver hasta dónde llega, porque el ejército no se mueve nada más así solo. Hubo una cadena de mando y habría que ver hasta dónde llega. Sí, por eso va a ser interesante en el caso concretamente de García Harfuch, el actual estrella del gobierno de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México, cuando fue precisamente, él era el encargado de la Policía Federal,
cuando ocurrieron estos hechos. Y me parece que también hay mandos militares que hoy están muy cercanos al gobierno del presidente López Obrador, que en ese entonces tenían funciones directamente en el estado de Guerrero. Entonces, va a ser interesante, pero definitivamente yo lo que analizaba, Víctor, y quería comentar contigo es, en esencia, la verdad histórica no cambia. Cambia el discurso político donde el presidente ofrece, ¿sí?, hacer justicia y abrir el expediente de los 43 jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa y desde luego sí visibilizar. Y como este sexenio ya está entrando, Víctor, digamos en la parte final de la administración, el presidente tiene que empezar a cerrar lo que de alguna forma sí pues se comprometió y que muchas de esas promesas de campaña van a quedar desde luego inconclusas. Y esta me parece que era oportuno en este momento sacar, pues sí, la verdad histórica no es la misma, aunque hay funcionarios que alrededor de esto están resultando con esto. Ahora, vamos a ver si políticamente le funciona, que me parece que sí, pero vamos a ver si jurídicamente se sostiene. Totalmente de acuerdo, a ver si jurídicamente se sostiene. Raúl, parte del problema que hay en esto es que la mayoría de los mexicanos informados o medianamente informados no creen en la manera como se imparte la justicia en este país. Y precisamente por este tipo de hechos, porque no hay solidez, no hay convicción, no hay firmeza en los datos, siempre es la especulación, siempre es la interpretación, es el asegún y la percepción de que la justicia se sigue utilizando a modo y conveniencia de un gobernante en turno es cada vez más fuerte. Todavía no exploramos la salida de Rosario Robles en este contexto. ¿Casualidad? ¿Coincidencia? Que se junta, fíjate, a ver, es que de alguna forma tú lo has dicho claramente en este momento. En México no tenemos justicia. El tema es que se hace justicia de acuerdo y al gusto del interés de algunos. Sí, esta coincidencia de que haya salido Rosario Robles, que conste, no es inocente de la estafa maestra, ¿sí? Por favor. No es inocente, pero su mantenerla en prisión preventiva, en lo que se lleva este juicio, este proceso, me parece que de alguna forma sí era un asunto revisable. Pero el que salga libre de la prisión preventiva y entre Jesús Murillo, pareciera que es un tema de manoseo, aunque no tiene nada que ver uno con otro, ¿eh? Son dos temas completamente diferentes. Salvo que son funcionarios de una misma administración y en su momento tuvieron momentos de gloria alto, ¿no? Así es, totalmente. En fin, historia no terminada, pero me parece que el tanto cacareo de la verdad histórica simplemente es que pues sigue la misma, sí, con algunos resultados de carácter político convenientes para esta administración. Raúl, bien dicen, mal comienza quien ahorcan el lunes. Gracias, Víctor. Un saludo. Un saludo.